yo atravesé un montón de violencia psicológica, pero nunca me di cuenta. Leonardo nació, no pudo respirar y estuvo en esta tierra vivo 3 horas más o menos. 8 de cada 10 padres ausentes o divorciados no cumplen con la pensión alimenticia. Se me quitó este velo de los ojos y todo cobró sentido. Todo va a salir bien. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo sabes? Y dije, ok, no estoy loca. Había algo aquí. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio acá del podcast de Diálogo Existencial. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada súper especial, tan especial, que está en México y no queríamos perdernos nuestra conversación con ella. Entonces vamos a tener un episodio presencial virtual simultáneamente porque Hilda, nuestra invitada, se encuentra en Ciudad de México o en Tequis. ¿Estás en Tequis? Estoy en Tequis, sí. Tequisquiapan, ¿cierto? Tequisquiapan. Entonces, Ujú. Hilda está en Tequisquiapan y pues muy lejos, pero afortunadamente vamos a tener la oportunidad de tenerla con nosotros y estoy muy contenta porque ya se van a enterar quién es, porque es invitada hoy en nuestro podcast. Y bueno, Hilda, bienvenida. Yo te digo Hildis normalmente, ni te he preguntado si eso está bien para ti, pero es de cariño. Está bien, yo así lo recibo, Vané, así que como tú me quieras decir, está bien. Ok, súper. Bueno, quiero contarle al público, Hildis, que bueno, ¿quién eres tú? Obviamente tú nos irás contando más y irás agregando todo lo que a mí me falte. Hilda es terapeuta Gestalt, también a veces se le dice Gestalt o Gestalt o Gestalt. Según el país del mundo, pues he encontrado que se le dice de forma diferente. Forma terapeutas, Hilda es formadora de terapeutas, maestra y docente, de hecho fue mi profe, fue mi maestra ya hace unos añitos, ahorita hacemos cuentas, madre de 2 hijos y Hilda es una mujer que le atravesaron 2 experiencias importantes que marcaron su vida. Una de ellas es la muerte de tu hijo cuando nació y la otra es haber sufrido violencia prolongada después de un divorcio y durante el divorcio, ¿cierto? Que también nos irás contando eso. Hoy no queremos enfocarnos pues simplemente en hacer un loop como en que eso fue trágico o fue muy difícil, sino justo mirar contigo, Hilda, cómo sigues la vida, cómo sigues acompañando a otros, cómo sigues formando terapeutas, cuando la vida logra ordenarse un poco y hasta no ordenarse en ocasiones, y el dolor puede seguir de muchas formas también. Entonces Mm. queremos hablar contigo de eso y por supuesto nombrar lo que solemos callar muchas veces en nuestra sociedad. Entonces, Gracias, Vané. súper bienvenida, Ilis. ¿Qué le agregarías a la descripción de ti? Pues creo que la línea puede ir en lo personal y en lo profesional. En lo profesional, pues ya lo dijiste, llevo más de 25 años formando terapeutas, más de 25 años de experiencia como terapeuta. Y pues a nivel personal, yo diría que también es importante nombrar que estoy atravesando por la menopausia, que ha sido como todo un reto. No solo atravesarlo, sino todo el aprendizaje que ha traído y cómo esto se ha cruzado con la adolescencia de mis hijos, que también implica un reto importante. Entonces, eso es como lo que más marca mi vida ahora, ¿no? La crianza de mis hijos adolescentes, la menopausia y pues como todo lo que atraviesa la vida de una mujer, eh, pues sola, autónoma, em, haciéndose cargo de, pues de la crianza de los adolescentes. Claro, claro. ¿Qué edad tienen tus hijos hoy? Pues mira, Ale tiene 16 y José María tiene 13. Ah, no, es que están en el furor, el furor de la adolescencia. Sí, así mero. Bueno, bueno, Elis, justo me gusta que empecemos también mencionando algo de tu presente porque quiero arrancar con preguntarte cómo estás hoy y en qué lugar estás hoy para ya hablar y haber pasado el proceso del duelo de tu hijo y de tu divorcio y toda esta violencia. Como hoy desde dónde nos hablas, desde esas experiencias. Ujú. Pues hoy les hablo, es que es un tanto ambivalente. Hay una parte muy rica de mi vida que tiene que ver con saberme
la verdad, no quiero que esto suene muy presumido, pero, pues, como superwoman, ¿no? Es a partir de mi divorcio, sí vino una situación muy, muy complicada, pero, me siento así, superwoman, ¿no? Como pudiendo criar a mis hijos, hacerme cargo de una casa, hacerme cargo de la manutención o la economía de esa casa, la economía de mis hijos, mi trabajo. Entonces, hay una parte como muy, muy enriquecedora, de la que me puedo sentir muy, muy, muy orgullosa, ¿no? Em y otra que está atravesada, sí, por la violencia económica, ¿no? La presión económica está siendo una fuente importante de estrés para mí, muy importante, que a ratos, pues, me quita la paz, me inquieta, em, atraviesa buena parte de mis días, de incluso de mi vocación, ¿no? Como me encuentro en este dilema de necesito trabajar más para producir más, pero a la vez no quiero trabajar más porque también soy la que está a cargo de la crianza de mis hijos y no quiero como dejarlos solos, ¿no? Entonces, estoy como ahí, ¿no? En esta ambivalencia de, pues sí, la verdad es que lo he logrado y creo que no lo he hecho nada mal. Y al mismo tiempo, pues en esta violencia prolongada que tú mencionabas, ¿no? Como la violencia económica que sufro y que sufrimos cerca del 80% de las mujeres divorciadas en este país. Entonces, 80%. Sí, 8 de cada 10 padres ausentes o divorciados y eso no cumplen con la pensión alimenticia para sus hijos. Entonces, pues tampoco es que yo me sienta especial porque estoy superando esta violencia, pues no, soy parte del 80% de las mujeres divorciadas en este país. Entonces, eso atraviesa mucho, mucho de mi existencia ahora, lo cual lamento muchísimo, porque creo que sería mucho más disfrutable la crianza, mi trabajo, em, pues sí, como muchas, muchas cosas, ¿no? Ese es mi presente. Mi presente también, creo, quiero mencionarlo, como voy aprendiendo con el tiempo, mi proceso terapéutico y eso sobre autocuidado, ¿no? Es algo que no aprendí mucho desde niña, la verdad, como que vengo de una familia muy orientada al trabajo, al esfuerzo, lo cual agradezco. Eso me ha hecho como súper capaz a nivel profesional y laboral, pero a la vez, pues no aprendí mucho a descansar. Entonces, ahora dedicar tiempo para mi ejercicio, dedicar tiempo para algo recreativo, está siendo como una fuente importante de placer, de alegría, también un reto, porque incluir el ejercicio en una rutina, pues como la que suelo tener, es pesado, pero también disfrutándolo un montón, disfrutando lo que mi cuerpo es capaz de hacer cada mañana que me meto a la alberca, que voy a mis clases de pilates. Entonces también eso está siendo algo importante para mí, ¿no? El cuidado de mí, de mi cuerpo. em, Eso es mi presente. Me da gusto oírlo, me da mucho gusto oír esa parte. Bueno, no quiero también dejar de lado que puedas mencionar algo respecto a tu duelo de tu hijo. Hoy, ¿cómo es para Ujú. ti? Hoy, ¿en qué postura estás de ese duelo? Sé que ya fue hace muchos años, pero ¿cómo saber hoy cómo lo nombras, cómo te relacionas con eso hoy? Pues, sin duda he aprendido a vivir con ello. En junio de este año se cumplirían 18 años. Bueno, se cumplen 18 años de su ausencia, él cumpliría 18 años. Como tú bien sabes, Vane, Leonardo nació, no pudo respirar y estuvo en esta tierra, o sea, vivo 3 horas más o menos. Ahorita pues es una pérdida que me acompaña, y son de estas bueno, yo creo que no hay pérdida que se supere del todo, así como ya ni duele, ya ni me acuerdo ni nada, pero esta pérdida en particular, la de un hijo, es, pues, sí es ruda, ¿no? Muy, muy ruda, muy difícil,
pero ahora un poco como lo vivo es, su ausencia me acompaña. em, a ratos pensarlo, cuando lo nombraste sentí un nudito en la garganta, pero es como un dolor del que puedo hablar sin problema, que ya no es tan desgarrador, que a veces en mi día a día, a veces ya no está presente, em, pero que yo hago siempre a ver, no es un esfuerzo, pero para mí no es algo de lo que no se hable, ¿no? En casa mis hijos a ratos bromean. Hace unos años, uno de mis hijos tenía un amigo que se llamaba Leonardo, y una vez veníamos en el coche mis hijos y el amigo de José María, Leonardo, y Ale me dijo: "Mamá, mira quiénes estamos, Alejandro, Leonardo y José María". Y fue, o sea, como que yo dije: "Pues sí, ¿no?". Pero de pronto fue así, como que para él fue como: "Mira, finalmente estamos 3 aquí, los 3 como", ¿no? Este chiquito representando a Leonardo, a mi hijo, a mi bebé. Eh, entonces, también es algo que me gusta nombrar con mis hijos, ¿no? Ellos saben de la presencia de Leonardo, de su ausencia también. Em, y entonces ahora es algo que, sin duda me acompaña, ya no duele como dolía antes, y, lo recuerdo, siempre que es su aniversario lo recuerdo, lo tengo presente. em, pero ahora ya la vida es un poco más fácil, ¿no? Eh como teniendo esa ausencia, ¿no? Ok. Bueno, yo quisiera, Ilis, que habláramos, ves, como de estas dos experiencias, ¿cierto? Nos centráramos un poco más en esto de la violencia y puedas enseñarnos, aprender. Yo quiero aprender mucho hoy de todo esto de las violencias porque me nombraste cuando hablamos varios tipos de violencia que creo que es importante conocer y también Ujú, del duelo y de todo lo que atravesaste con lo de Leonardo. Aún si y tuviste que seguir siendo mamá, terapeuta, maestra, etcétera, ¿cierto? O sea, tuviste que también seguir acompañando y has tenido que seguir acompañando personas en sus dolores y sufrimientos mientras has atravesado crisis profundas. O sea, yo ujú, entiendo que son dos cosas inesperadas, no planeadas, que rompen con una gran expectativa, un gran proyecto que habías trazado, tanto tu divorcio con todo esto que ha pasado como tu hijo y esas rupturas, ujú. esos antes y después con los que no se contaba, mientras sigues sosteniendo a otros, no es fácil, ¿cierto? Y implican muchos retos. Sí. Entonces quisiera como Impli que nos vayamos por eso. Adelante, adelante. yo voy para donde tú me digas, ¿vale? Pero ahorita que lo dices, como implica muchos retos, estoy de acuerdo. Sí, o sea, reconstruirme, si es que puedo decir esa palabra, no ha sido fácil, pero también quiero nombrarlo así, como has nombrado las violencias, y hablaremos de ellas. La crianza para mí no ha sido fácil. Yo creo que no es fácil para muchas mamás, solo que a veces no nos permitimos decirlo en voz alta. Em, pero aunque no ha sido fácil, saberme a cargo de mis 2 hijos ha sido un motor importantísimo. Y otro muy importante es cuánto disfruto mi trabajo. Entonces, sí, ha sido un reto, sí ha sido bien difícil, pero también quiero nombrarlo, ¿no? Como en el afán como de hacer justicia a la experiencia completa. Sí ha sido rudo, sí ha sido difícil, y también tengo el enorme privilegio de trabajar en algo que amo profundamente, que disfruto mucho y en lo que me siento capaz, buena. Entonces, em, creo que eso ha facilitado mucho el camino, muchísimo. Ok, eso me gusta, que tu trabajo como terapeuta y maestra te sostenga también. Eso también podemos ir ahorita más adelante ahí porque tenemos la idea entre terapeutas que estar en momentos difíciles, desde crisis hasta pues malas rachas, está como contraindicado para atender a otros o formar a otros, como que está ese mito, ¿ves? El terapeuta no podría acompañar mientras está también
herido, ¿cierto? Y creo que esto que mencionas es valiosísimo para que veamos cómo, ¿cierto? Cómo eso sí te sostiene, te gusta y no se convierte pues en una carga más como podría juzgarse a los terapeutas por Ujú. general, ¿cierto? Sí, yo diría, Vane, que hay 2, o sea, como es necesario como una autoobservación importante en términos de, o sea, tampoco quiero romantizar la idea de sí puedo seguir ayudando mientras yo estoy en crisis, y lo hablo mucho con mis alumnos. Sí necesitamos mucha autoobservación, al menos esa es mi postura, para saber si estoy en condiciones de acompañar a alguien. Por ejemplo, cuando murió Leonardo, yo me había despedido ya de todos mis pacientes porque me iba a dedicar 100% a la crianza, al menos mi idea eran unos 6 meses, no sé. Entonces, cuando Leonardo murió, pues bueno, fue difícil, pero también fue muy difícil que mi vida estaba completamente, lo voy a decir, vacía, ¿no? En el sentido de, en mis clases yo ya había avisado que un semestre no iba a trabajar, con mis pacientes me despedí por completo y volver a trabajar fue todo un dilema. Afortunadamente me acompañó un grupo de supervisión en el que estaba y ellos me echaron muchas porras, o sea, me decían, o sea, ya te vemos lista, como ya, ¿no? Como inténtalo. Y yo no me sentía capaz del todo, ¿no? Entonces sí creo que es importante como reconocer si esa crisis está implicando que yo de plano no pueda, ¿no? Como trabajar y, si esa crisis puede acompañarme en mi trabajo sin estorbar del todo, ¿no? Porque, insisto, tampoco quiero romantizar la idea de si trabajo, mi trabajo me va a ayudar y no. O sea, en este trabajo sí creo que es bien importante revisar qué tanto puedo estar disponible para el otro. Entonces, sí pasé un periodo importante, de dudar de mí, de dudar de mis capacidades, de dudar que iba a ser capaz de acompañar el dolor humano cuando mi dolor era la única figura que había en mi vida. Y, con el tiempo, pues bueno, fui recibiendo pacientes de nuevo y eso, pues eso ayudó. Incluso creo que en este momento, em, la pérdida de Leonardo y mi divorcio, más que el divorcio, todo lo que pasó alrededor de lo que descubrí de mi relación de pareja, em, se convierten ahora, creo yo, en una fortaleza para mí como terapeuta. Em, es He tenido el privilegio, enorme privilegio de acompañar a algunas mamás que han perdido bebés. Justo ahora estoy en un proceso terapéutico acompañando a una mamá que recientemente perdió a su hija. Em, y también creo que eso potencia mi trabajo con mujeres que han atravesado o están atravesando violencias de muchos tipos, ¿no? Es como me he vuelto más aguda, ¿no? En mi capacidad de detectar esas violencias que, que son difíciles de detectar y de nombrar, ¿no? De identificar. Entonces, sí, o sea, para mí es importante subrayar eso. Sí, el trabajo me ha sostenido, pero también ha habido momentos en donde he dudado si soy capaz de trabajar o no, ¿no? Porque la pérdida o el dolor está siendo la gran figura en mi vida y no hay espacio para nada más. Sí, es que yo me acuerdo cuando te conocí, Hilda, ¿te acuerdas? Yo te conocí cuando yo tenía Ujú. 24 años, ya tengo 41, entonces los oyentes pueden hacer las cuentas. Cuando te conocí, estabas embarazada de tu segundo hijo, entonces ya Ajá. había pasado esto de Leonardo, pero yo no, a mí me marcó mucho, Hilda, y no te imaginas lo valioso que fue para mí que lo compartieras cuando estabas formándome, porque fuiste mi maestra de terapeuta, aquí donde la ven, Hilda me ayudó mucho y me enseñó un montón en mi formación como terapeuta. En ese momento que estaba también siendo reciente, recuerdo que nos contaste de una consultante que llegó a ti, también recién había perdido a su hijo al nacer Ajá. y estaba en Sí. la cuarentena, o sea, estaba dentro de sus primeros 40 días de pérdida y creo que tú llevabas como 2 años, más o menos, un año de haber vivido lo de Leonardo y nos contaste ese momento en el que ella llega, tú no sabías que iba a llegar con esto y te lo narra. Yo no sé si tú te acuerdas de ello. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo muy bien. Sí.
Lo recuerdo muy bien, porque fue para mí un reto. Para entonces, Ale ya tenía como un añito, yo creo. Entonces ya lo de Leonardo había pasado. O sea, es decir, había pasado como lo rudo, así, ¿no? Como crudo. Y sí, lo recuerdo bien. Y un poco gracias por recordarlo, Vane, porque creo que a eso es a lo que me refería hace un ratito, como mi experiencia personal me hace mirar, o sea, como intuir algunas cosas, ¿no? Recuerdo que llegaron a mi consulta esta paciente con su esposo. Y desde que me senté y les pregunté en qué podía ayudar, a mí me habían pedido una sesión individual, yo no trabajo con parejas, entonces de entrada verlos a los dos fue así como, pues bueno, no sé si aquí voy a poder ayudar porque vienen dos, ¿no? Pero en el momento que les pregunto en qué puedo ayudar y ella rompe en llanto y él la voltea a ver con cara de no sé qué hacer con esto, yo supe que habían perdido un bebé, ¿no? Es como esa dinámica de ella completamente destrozada y él mirando como no sé qué hacer con esto. O sea, lo supe, ¿no? Entonces, em, sí, es como, o sea, fue un reto para mí ese caso, pero también fue como un aprendizaje de mi experiencia personal puede fortalecer mi trabajo, ¿no? Porque esa dinámica que vi, dije, claro, es la dinámica que yo viví en mi relación, ¿no? Em, mi exmarido insistía, ya déjalo, o sea, como ya déjalo descansar, para de llorar, ¿no? Como vuelta a la página, pensemos en otro bebé, a ratos así mirándome como, ya la perdimos, ¿no? Y yo, pues, destrozada de dolor, sin poder armar mis piezas, ¿no? De mí misma. Entonces, ese momento fue bien importante porque un poco lo supe, pues esperé a que me dijera, ¿no? Y corroborar lo que había intuido, pero a la vez dudé un montón. Dudé si yo sería la persona indicada, dudé, em, dudé mucho, mucho si yo iba a ser capaz de trabajar con ese caso. Y fue un trabajo súper lindo, súper retador. Em, Estuve supervisando, creo que cada vez que tenía sesión de supervisión, yo decía: "Yo, por favor, necesito que me digan que no la estoy regando, necesito que me ayuden a ver si hay algo que yo no estoy viendo". Justo como en la intención del no, pues, de no hacer un mal trabajo, ¿no? Pero, sí, fue un caso que marcó un montón mi vida profesional, porque como que ese día, o sea, bueno, en ese proceso terapéutico dije: "Creo que ahora sí ya estoy lista", ¿no? Como que pude atravesar el proceso. Por supuesto, hubo sesiones desgarradoras, hubo algunas en donde a mí se me derramaban las lágrimas, donde mi paciente me decía: "Dime cómo le hiciste porque yo no estoy pudiendo", ¿no? Em, pero fue un caso bien importante para mí en ese sentido, como con la certeza de sí, creo que ya puedo, ¿no? Como trabajar sin que mi dolor estorbe o haga que, sí, como me lleve a un mal trabajo, ¿no? Incluso me acuerdo que algo que hiciste que a mí me pareció precioso, pues la verdad fue trabajarlo en equipo. Me acuerdo que nos narraste algo así, puedo yo omitir detalles de la historia, pero narraste algo como que tú le contaste a ella lo que tú habías vivido, esa primera sesión. Le dijiste, yo también pasé por eso, de hecho todavía estoy en el proceso, ya pasó hace 2 años, pero estoy en el proceso. Estabas llorando en esa primera sesión y le dijiste, tú sabiendo esto, yo me le mido, yo quiero, yo puedo estar para ti, pero tengo esto también y aparecen mis Mm, lágrimas y mi dolor. Tú te le quieres medir sabiendo esto de mí y yo voy a hacer todo lo posible por acompañarte. O no, ¿cierto? O prefieres estar con una terapeuta que no lo haya vivido, no lo tenga quizás tan a flor de piel, no lo sé, pero o quieres otro proceso. Y ella te dijo, no, estoy segura que sí, o sea, sin duda, claro que sí. Y esa escena yo la sí. llevo en mi corazón, Hilda, yo no te lo había dicho, pero yo la llevo en mi Mm, corazón, porque fue como somos dos mujeres dolidas, heridas, vamos a estar heridas aquí juntas, yo voy a ser tu terapeuta,
quieres. Y ella pudo elegir y dijo que sí. Y eso me Mm, pareció precioso. sí, es que, ¿sabes, Vane? Me parecía importante ser honesta, ¿no? O sea, yo estaba segura que iba a ser algo que iba a aparecer, o sea, no había forma de que yo no me conmoviera con un dolor así. Entonces, para mí era importante ser bien honesta y decir, a ver, estoy atravesando esto, ¿no? Eh, puede que en algún momento esto nos rebase y, y, y que pasemos de lo profesional a veces a lo personal, ¿no? Pero recuerdo también que le dije, me comprometo contigo a hacer lo mejor que yo pueda a nivel profesional, ¿no? Como lo nombro aquí porque es algo que no puedo ocultar, es algo que se va, o sea, que va a aparecer, ¿no? Pero también recuerdo haberle dicho, te prometo que tengo además un equipo de colegas supervisando mi trabajo, o sea, como me voy a asegurar, ¿no? De que lo personal no estorbe. Y fue un trabajo súper lindo, porque muchas veces pasamos, como te digo, de lo terapéutico a lo personal, ¿no? Ella me decía, ya, dejemos a un lado la terapia. Necesito que me digas cómo le hiciste, ¿no? Porque este dolor me rebasa. Y yo le decía, es que cuando yo estaba en tu lugar, o sea, habiendo pasado tan pocos meses, también dudaba, ¿no? No me creía capaz de hacer algo, de lograr algo con mi dolor, de lograr atravesarlo. Y recuerdo que en esa sesión para ella fue muy poderoso, porque un poco la idea que ella tenía era, yo ya lo superé y ya, ¿no? Y, y como que para ella descubrir que yo pasé también por ese lugar, por el lugar de, creo que no lo voy a lograr, ¿no? Me voy a quedar aquí así, como súper sumida en el dolor y esto nunca va a pasar, ¿no? Entonces, sí, fue un proceso bien lindo, bien sanador, todavía la recuerdo. Y lo último, último que supe de ella hace muchísimos años, fue que se había ido a vivir a otra ciudad y que tenía 2 hijos. En algún momento, no recuerdo, quizás, bueno, con el boom que hubo del Facebook, ya, tu audiencia joven ya ni ha de saber qué es el Facebook. Ya son más de Instagram y TikTok, pero no sé si fue a través del Facebook o algo que de alguna forma nos comunicamos y supe eso, que se había ido a otra ciudad aquí mismo en el país y que tenía 2 hijos, lo cual me alegra un montón porque ella me decía: "¿Cómo supiste que querías tener un hijo después de esto?", ¿no? "¿Cómo confiaste en que o sea, en que podías lograrlo?", ¿no? Y, pues, también hablé de mis dudas, de mi desconfianza, de cómo mi embarazo de Ale fue tremendamente difícil, ¿no? Como atravesado por el miedo, a ratos pánico, ¿no? Como, pues sí, todo lo que atravesó el embarazo, sí, que fue un embarazo bien bien difícil a nivel emocional, ¿no? Ujú, Em, Además de la supervisión, que eso es una práctica, no sé si sabes, si acá en Colombia escasa, pues supervisar mm, procesos y tener un grupo o una persona que te ayude a supervisar no es lo más ujú, común que se encuentra entre los terapeutas. Entonces, pero es mm, importante que lo menciones. Además de la supervisión, em, como si hoy te escuchara un terapeuta que también está en una crisis o en un duelo profundo, ¿qué le dirías que ayuda? ¿Qué le dirías que es importante ver y tener en cuenta para seguir acompañando a otras personas en ese momento de ujú. dificultad? Creo que uno ya lo mencioné, que es la autoobservación, Vané, como reconocer si este dolor, esta crisis, em, está siendo una enorme figura en su vida, ¿no? Y si esa figura permite, ¿no? Que emerjan otras nuevas figuras. Ese sería como un criterio importante. La supervisión, sin duda, em, qué lástima que en Colombia no haya tanta. Yo me he beneficiado un montón de la supervisión, me hace sentir segura, me hace sentir acompañada, sin duda. Em,
y a ratos, pues, con la certeza de que si estoy muy dudosa de algo, un colega, una colega puede ser una buena compañía para mí, una buena guía. Creo que otra cosa importante que para los terapeutas casi que puede ser muy obvio, ¿no? Es, pues, el proceso personal. Cuando murió Leonardo, yo estaba en terapia grupal y empecé una terapia, individual. O sea, había estado en terapia antes y demás, pero justo recuerdo que un colega me recomendó a una persona, em, que había atravesado por una pérdida similar. Y yo recuerdo haber pensado, sí, o sea, es que hay una sensación, Vané, como de, esta es una pérdida que no cualquiera puede comprender, ¿no? Eh, aún haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, pues bueno, fui con esta terapeuta que hizo una enorme diferencia para mí, enorme, porque, bueno, ella había atravesado por algo similar y fue una compañía amorosa, cercana, súper sanadora. Y te digo, estaba también en terapia grupal. Fue un grupo que me contuvo un montón, que de hecho yo estaba en terapia de grupo cuando empecé con mis dudas de si quería o no ser mamá. Embarazada estuve en este proceso grupal, entonces pues también supieron, ¿no? O sea, me acompañaron en eso, supieron que Leonardo murió y cuando volví fue bien difícil, fue desgarrador, pero tener esta contención grupal ayudó un montón, un montón. Entonces, la terapia grupal, perdón, la terapia, sea como sea, grupal, individual, de pareja, creo que es muy, muy, muy importante también. Sin duda ayudan. Eh, y yo recuerdo en ese momento algunas cosas que fueron de apoyo. Una, y siempre le voy a agradecer a Miriam, la directora del instituto en el que yo solía trabajar, en el que te conocí, que en paz descanse. Ella muy generosamente me dijo: "¿Qué necesitas?". Yo me acuerdo que estaba todavía en el hospital cuando me mandó un mensaje y me dijo: "Bueno, me acabo de enterar, lo lamento mucho, ¿qué necesitas?". Y yo recuerdo que le dije: "Trabajo". Y mis colegas me contaron que en alguna junta ella dijo: necesito que me aguanten tantito antes de darles las materias que van a dar el siguiente semestre, porque me gustaría que Hilda eligiera primero. Y yo de eso me enteré mucho tiempo después, ¿no? Yo estaba, pues, en medio del dolor, ¿no? Y, pues, no fui a esa junta, entonces no me enteré, pero me parece, bueno, yo lo recibí como un acto súper amoroso, súper cuidadoso, generoso conmigo. Entonces, yo no diría que trabajar rápido, ¿no? Es lo que ayudó, sino volver a un espacio en el que en ese entonces, mi relación con el instituto se ha ido transformando, pero en ese entonces era un oasis para mí. Entonces, volver a ese lugar donde me sentía recibida, acompañada, donde mi trabajo era tremendamente reconocido, ayudó un montón. Un montón. Entonces, yo diría, más que volver a trabajar, es como volver a esos espacios en donde se puede hablar de la pérdida sin tapujos, sin estar cuidando que nadie se vaya a ofender o a molestar, más que ofender, como a incomodar, ¿no? Incomodar es la palabra. Y, entonces eso, volver a esos espacios, volver a trabajar ayudó también. Tenía mis ratos de como disfruto tanto dar clases, a ratos dar clases me ayudaba como a olvidarme un poco, ¿no? De eso, de la pérdida. Entonces, bueno, eso ayudó mucho, volver a este lugar que en ese entonces era un lugar súper seguro, un lugar, insisto, donde me sentía muy bien recibida. Y, Vane, lo tengo que mencionar, mis amigos hicieron la diferencia, ¿no? Mis vínculos, la diferencia. Desde amigos que, pues, con el tiempo nos hemos ido distanciando, pero, recuerdo mucho 2 amigos que estaban en mi casa, me fueron a visitar, y justo yo creo que tendría 1 o 2 días de haber salido del hospital, y en ese momento me bajó la leche. Y fue así como
¿qué es esto? Pues claro, era una sensación que yo no conocía, ¿no? Y de pronto fue así como el doctor un poco me explicó lo que cómo que iba a sentir y que en ese momento era muy importante conseguir un medicamento para cortar la producción de leche, pero recuerdo que ellos estaban ahí y entonces les dije: "Creo que ya me bajó la leche". Y entonces, así como que fue así de, ¿qué hacemos?, ¿no? Como y ya, bueno, mi exmarido fue con el doctor a buscar el medicamento, mi mamá lo acompañó y ellos se quedaron conmigo y no sabes, fue como una presencia, un bálsamo, ¿no? Que pudieran estar ahí. Recuerdo también, sin duda, la presencia de Paola, mi amiga, que ella tenía 2 hijos en ese entonces, chiquitos, y pues en medio de pues la crianza de 2 niños pequeños, veía cómo, ¿no? Y me respondía a las llamadas y estaba pendiente, y ella fue una presencia bien importante para mí. Entonces, los vínculos, yo creo que en general los vínculos me salvaron, literal, me salvaron de la locura, Vane. Había momentos en donde yo sentía que el paso que seguía era o echarme por la ventana o a irme a un hospital psiquiátrico porque sentía que enloquecía del dolor, ¿no? Y ahí me salvaron muchas veces esos vínculos, em, pues que se mantuvieron ahí, ¿no? Como cerca, comprensivos. Entonces, para mí creo que es eso, como dejarme apapachar por la gente que me quiere, por la gente que le dolió también la muerte de Leonardo, eso, ¿no? Ujú. No, es que lo dices y te creo, lo dices y es supremamente conmovedor la escena de la leche y siquiera estabas ahí con ellos. Ibas a agregar algo más, no quería interrumpirte, pensé que... Sí, es que también quiero nombrar esto, me costó muchísimo trabajo volver a nadar, porque yo iba a nadar, pues fui a nadar incluso un día antes de que Leonardo naciera, fue una cesárea programada por diversas razones, em, y un día antes fui a nadar y todavía nadé de mariposa. Entonces, volver a la natación fue bien difícil porque, pues, todo el mundo me vio embarazada, ¿no? Me vio crecer, porque crecí demasiado en ese embarazo, o sea, como mi cuerpo creció mucho. Entonces, volver fue muy, muy, muy difícil, pero una vez que volví y retomé el ritmo, creo que eso también me salvó. Entonces, yo diría que otra cosa importante que puede ser apoyo es retomar las cosas. No sé muy bien cómo nombrarlo, porque yo diría, o sea, lo primero que vino a mi cabeza fue las cosas que te dan placer, pero la verdad es que yo en ese entonces nada me daba placer, pero era, ¿sabes? Lo que antes me daba mucho placer y que era como un recordatorio de, pues igual algún día puedo volver a sentir placer nadando, ¿no? Muchas veces fue como más, pues como de rutina, a veces no tenía algo que hacer, a veces también era como la gana de sentir el agua, ¿no? Muchas veces me recuerdo nadando y llorando, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, como toda yo estoy mojada, nadie se va a dar cuenta, así que yo puedo aquí seguir, nadando y lloraba, ¿no? Mientras nadaba y así. Entonces, no estoy muy segura, Vanessa, si nombrar las cosas que me daban placer o las cosas que en algún momento significan seguridad, significan como un buen lugar, ¿no? Un lugar seguro. Em, yo recuerdo mucho y le estoy bien agradecida a un compañero de la natación. Mientras yo, estaba embarazada, él estaba entrenando para un triatlón, y en una de las prácticas en bici, un coche lo atropelló. Entonces tuvo afortunadamente, nada grave, pero tuvo una lesión fuerte, ya no me acuerdo dónde, creo que en la rodilla. Y, pues, tuvo que bajar mucho. De hecho, creo que ya no hizo ese triatlón, o era un Ironman, no sé. Pero bueno, el caso es que lo que podía hacer era nadar. Entonces, él iba a nadar, pues, con su lesión, entonces iba, pues, despacito, y yo ya nadaba más despacio porque estaba embarazada.
Entonces, cuando volví a nadar fue bien difícil porque, pues, todo el mundo me preguntaba: "Ah, ya nació el bebé, ¿y qué fue? ¿Niño o niña? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué tal el bebé?". Entonces, ir dando la noticia fue muy difícil, pero un día me lo encontré en la alberca y entonces le di la noticia y él no supo mucho qué hacer, como todas las personas no sabía mucho qué hacer, pero hizo algo que me salvó también, porque me dijo: "Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos mañana aquí a las 7 a nadar?". Y yo le dije: yo no lo sé, porque hay días que no tengo fuerzas para levantarme". Y me dijo: "Vale, nos vemos mañana a las 7". Yo creo que él estaba nervioso, o sea, que no sabía muy bien qué hacer y que lo primero que encontró fue decir: "Bueno, pues nademos", ¿no? O sea, no creo que lo haya hecho con esa intención, pero ese gesto, Vané, o sea, al otro día me acuerdo que abrí los ojos y dije: "No, o sea, yo no voy a ir a ningún lado, lo único que quiero es llorar". Pero luego pensé y dije: "Pero él va a nadar solito. Bueno, pues voy a nadar", ¿no? Y así todos los días me decía: "Mañana a las 7 o mañana a las 8", ya ni me acuerdo a qué hora nadábamos. Y yo: "Pues no sé". Y me decía: "Bueno, nos vemos mañana". Y un poco me obligó, ¿no? Ya he tenido es un amigo con el que mantengo todavía un poco de comunicación, y en algún momento le dije: "Tú, sin saberlo, me salvaste, ¿no? Porque me obligaste de alguna forma", ¿no? Y él así como: "¿De qué estás hablando?". Porque no, o sea, como claro, él no lo hizo con esa intención, pero para mí es una enorme diferencia. Entonces, pues eso, recurrir a los espacios, a las actividades que en algún momento te dieron arraigo, te dieron cierto sentido, ¿no? Como cierta certeza, seguridad. Eso a mí me ayudó un montón, un montón. Eh, mm, eh. Bien, bueno, no sé, es esta pregunta, pero em, cuando muere un hijo, cuando se supone que debe empezar la vida, y tú ahorita lo decías, es un duelo y una pérdida que muy pocas personas pueden entender. ¿Qué, qué te dejó eso para tu visión de la vida y la existencia? O sea, no hablo de aprendizaje ni nada, esa palabra no me gusta mucho ahí, eh, Ujú. pero como que cambia la manera de existir, de estar en esta vida, de ver la Ujú. vida en una pérdida como esta. Pues mira, lo primero que viene a mi cabeza es, yo tenía una vida privilegiada, Vane. La verdad es que mis papás se encargaron de darme todo lo que necesitaba, incluso más, de suavizarme el camino. Entonces, como que el primer reto fue decir: "Uf, la vida duele", ¿no? Creo que ese fue así como el primer golpe, ¿no? Es porque de verdad mis papás muy generosamente, pues sí, suavizaron mucho camino, mucho, mucho, muchísimo. Entonces fue así como una primera certeza de, pues también la vida duele un montón, ¿no? Otra cosa importante, pues fue no sabría yo decir si el concepto de muerte o la cercanía de la muerte, ¿no? Y este recordatorio de, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Y si, y aunque hay cierto orden natural, ¿no? Como pues los que se mueren son los viejos, ¿no? Los que se mueren son los abuelos, los papás, pero no los hijos. Sí, fue también como decir, pues no, o sea, es un orden natural, pero ese orden se rompe con un accidente, se rompe con un embarazo complicado, se rompe porque un bebé no pudo respirar, se rompe porque un procedimiento médico no funcionó por un accidente, ¿no? Entonces, eso no te voy a decir que es algo que tengo presente todos los días, porque creo que también sería muy enloquecedor, sobre todo porque ahora tengo hijos, ¿no? O sea, no me imagino pensando todo el tiempo que se pueden morir, pero a veces lo pienso. Y creo que eso por momentos
hace como vivir más intenso lo que sea, ¿no? Desde un pleito hasta, pues, como lo que disfruto mucho, que es como cuando nos reímos en el día a día, ¿no? Por chistes familiares que tenemos o así. Entonces, pues eso, como la certeza de ese orden natural que conocemos no siempre va así, ¿no? Entonces, tener la muerte cerquita, ah, eso. ¿Qué otra cosa, Vane? No, pero pues como que quiero estar contigo y agradecerte, pues sí, tus emociones acá también me mueve, que esta conciencia de la vida acaba en cualquier momento. No, no hay un orden natural fijo y que nos prometa. Y a la vez vivir Sí, intensamente es una mezcla, uf, muy movida, sí, pues. sí, muy, muy. ¿Sabes? Mis hijos vivos, em, para mí son una muestra de que la vida es buena. O sea, aunque es difícil, también es buena. Pues porque tuve la fortuna. Hay muchas mamás que no la tienen o que eligen no volverse a embarazar. em, pero pues tuve la fortuna de que la vida me dijo, pues sí, sí está horrible a veces y también está hermosa, ¿no? Es- Me acuerdo, bueno, el embarazo de Ale fue muy, muy difícil para mí emocionalmente, como ya te había dicho, y me acuerdo que estaba yo en la plancha de la, del quirófano y vino el anestesiólogo a verme y yo estaba temblando y me dijo, ¿tienes frío? Y yo le decía, no, estoy temblando de miedo. Y él me dijo, ay, pero ¿por qué? Si todo va a salir bien. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo sé Claro, él no fue el que mismo que te puede no atendió. salir bien. Él no sabía, él no tenía el antecedente. Quien lo tenía era mi ginecólogo, pero no el anestesiólogo porque fue en otro hospital. Entonces, como que, ándale, también eso, Vani. Eso ha cambiado mi forma de ver el mundo. Para mí era fácil decir, además, pues estaba bien chavita, ¿no? Pero, o sea, chavita me refiero cuando decía estas cosas como, no, hombre, todo va a estar bien. Ay, tú confía, ¿no? Que creo que era producto de esta vida que te digo que mis papás me dieron muy generosamente, ¿no? Que me acoginaron el camino. Y entonces para mí era muy fácil decir así, como a la ligera, todo va a estar bien, pues, pero ese día, o sea, cuando el doctor me dijo eso, yo dije, no es, o sea, me consta que podría no salir bien. Entonces, esas son patrañas. Bueno, no sé si esa palabra, ¿no? En colombiano. Ajá, pero esas son tonterías. O sea, ¿cómo sabes que todo va a salir bien? ¿No? Entonces, eso también, sí, creo que eso ha sido existencialmente hablando, así como lo mencionabas, Vané, como un recordatorio. ¿Quién soy yo para decirle al mundo, a mis pacientes, a mis hijos, a mis amigos, no te apures, va a salir bien? ¿Cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes? Incluso con José María, mi tercer embarazo, eh, me acuerdo que cuando iba a nacer, él sí nos sorprendió, no tuve tiempo de asustar. Bueno, sí, ya que estaba en la plancha, pero se me rompió la fuente de madrugada, entonces él iba a nacer un lunes en una cesárea programada, pero a la mera hora, un sábado, se me rompió la fuente, entonces emergencia al hospital de madrugada, así. Pero me acuerdo que entrando al quirófano, yo lo que pensé fue, al menos esta vez tengo un 50-50. O sea, es decir, de mi experiencia, un 50% todo puede salir mal y de mi experiencia, un 50% todo puede salir bien. Y me acuerdo haber pensado, pues bienvenido lo que venga, ¿no? Sí, tampoco creas que ahora yo digo a la vida bienvenida, no, a veces me quejo y todo, y tampoco voy a decir que no tenía miedo, pero ya tenía un poco más de confianza, porque ya tenía a Alejandro, y ya la vida me había dicho, pues sí, sí duele a veces, y a veces también está muy padre. Entonces recuerdo así haber pensado, 50-50, pues va, lo que venga. Sí tenía miedo, pero a la vez también dije, pues quiero confiar, ¿no? En que todo va a estar bien, pero me iba ahí, ¿no? Como penduleando entre qué miedo y no, confiemos, ¿no? Porque sí, me acuerdo esta sensación de 50-50. Con Ale sí era
todo puede pasar, o sea, todo puede salir mal, ¿no? Y bueno, salió bien, afortunadamente. Pero ya con José María, claro, además ya con José María yo ya había estado criando a Ale tenía ya casi 3 años. Entonces, pues nada, o sea, ya estaba más conectada con la vida, ¿no? Ok, bueno, quisiera, Hilda, pues por un poco por el tiempo, hacer un pequeño giro, pero no creo que sea tan giro porque es como irnos a esta parte que también has vivido de parecida a esto de la vida se suponía que tenía que empezar y terminó, de había un orden común de biológico, natural, pues como de se Ujú, mueren los viejitos, pero no. Y creo que pasó algo un poco similar con tu matrimonio. Yo recuerdo la vez que tú me contaste que te habías divorciado, pues fuimos muy cercanas. Yo fui niñera de Ale, tu hijo, mientras estudiaba, fui un año ujú, niñera y bueno, pude estar cerca a tu hogar en ese momento. Y cuando me dijiste eso, fue como que ese no era el orden que yo esperaba o vi en el momento, ¿cierto? Eso no fue lo que yo vi, pues yo en mi minúscula forma de mirarlo. Y también sé que tú no lo estabas ni planeando ni esperando muchos años y pasó y ujú, lo que vino después también fue un montón de cortes con lo que tú suponías o esperabas o creías que fue y que iba a ser. Y entonces ahí también veo que se unen estas dos experiencias en ti, que creo que eres una mujer con mucha ujú, experiencia en lo que se suponía no fue. Y eso me parece, pues, ujú. sí, conmovedor y bueno, también sé que te ha hecho la superwoman que hoy ves, pero, cierto, difícil. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de esa parte de estas violencias, de qué violencias has sufrido después de tu divorcio y cómo fue darte cuenta Ujú, de eso, ves, como de no era como yo creía, no fue como yo creía ujú. y todo Sí, eso así sí. como que has vivido, porque me mencionaste cuando hablamos varios tipos de violencia y creo que vale la pena Ujú. mencionarlas y entenderlas, pues, ¿sí te parece bien? Sí. Sí, sí, está muy bien. Como te había dicho, Vane, el feminismo me ha enseñado que lo que no se nombra se ignora. Y me gusta nombrar las cosas así, por su nombre, ¿no? Em, pues bueno, me gustaría empezar justo subrayando esto que tú dices. Es algo que para ti fue sorpresivo, que igual no coincidía con lo que tú veías, ¿no? En casa, porque estuviste muy, muy cerca, pues dentro de mi familia estuviste y te lo agradezco muchísimo. Siempre estoy muy agradecida contigo. Em, y un poco creo que eso ha sido el proceso difícil para mí, o fue en su momento, porque yo tenía una concepción de mi relación de pareja muy diferente a lo que vino sucediendo después, o más bien a lo que yo descubrí después, que así como a ti te sucedió, a mí también. Y como de pronto la sorpresa de, a ver, ¿esto de verdad está pasando? Y luego, que es algo, fíjate que es algo que he visto en muchas pacientes, por eso me voy a atrever a nombrarlo, Vane. En mi relación de pareja yo atravesé un montón de violencia psicológica y un montón de violencia económica, pero nunca me di cuenta. O sea, me daba cuenta en mi cuerpo. Ya luego me di cuenta que cada vez que yo tenía que estar de frente o cerca de mi exmarido, todo mi cuerpo temblaba de pánico, ¿no? Entonces, ahí como que yo decía: "¿Por qué?". Claro que, bueno, la violencia se incrementó y fue mucho más abierta, eh, descarada a veces, ¿no? Pero, eh me atrevo a nombrarlo porque he visto que es una experiencia que también le pasa a mis pacientes, que es, yo creía que todo iba bien y de pronto se me quitó un velo de los ojos. Y cuando se fue ese velo, descubrí que eso que parecía bueno era parte de una estrategia, era parte de una manipulación y de todo un sistema de violencia que me convencía que yo estaba bien. Entonces, así como te pasó, así me pasó a mí, como cuando se me quitó este velo de los ojos y todo cobró sentido, de verdad fue así de, no, no puedes, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, como todo tuvo sentido de golpe y ni siquiera sé mucho cómo nombrarlo, pero
ver en retrospectiva y decir, claro, por eso me dijo esto, por eso pasó esto, por esto sucedió, por eso hizo este movimiento, por eso tomó esta decisión, por eso me dijo que yo tomara la decisión. De pronto todo cobró sentido y entonces ahí vino, creo que ahí vino el tsunami de, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, ¿dónde estaba yo? Entonces, ¿cómo yo como psicóloga, terapeuta no me di cuenta? No, no, no. O sea, ahí mi mundo, mi concepción del mundo de las relaciones, de las mujeres, de los hombres, de la crianza, de la economía, todo se vino abajo y fue como mirar esta realidad avasalladora, dolorosísima, pero que también, Vané, es bien interesante porque también hace que cobre sentido. O sea, es como, eso lo explica todo. Y entonces había también una sensación como de, okey, entonces no estoy loca. Entonces todo esto, ¿no? Como todas estas reacciones intensas en mi cuerpo de temblar de miedo, de una rabia desbordada, de, ¿no? Como de una sensación de estoy viviendo en un sueño. Yo de verdad lo viví, de verdad lo dijo y él juraba que no lo había dicho. Ya, todo cobró sentido y dije: "Okey, no estoy loca". Había algo aquí, había algo, había una agenda subyacente, ¿no? Y, oculta que él seguía y que yo no me daba cuenta, explícitamente, pero que ahí estaba, ¿no? Entonces, fue muy doloroso, fue un proceso bien complicado, pero a la vez, se me quitó el mundo encima de los hombros, porque fue como entender y decir: "Claro, o sea, cada cosa tenía una razón de ser, y yo no la miraba, y yo caía en la manipulación y caía en la certeza de, no estoy a la altura de él, él puede, sabe, mucho más que yo, un poco como que me hizo el favor de estar conmigo, ¿no? Como en esta dinámica, pues sí, de una violencia psicológica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que eso lo miro en mis pacientes y ahí voy, se parece a esto que te cuento con esta paciente que llegó con su esposo y que él la miraba así como, ¿por qué llora? Lo mismo, cuando hay a veces me cuentan algo con su pareja que yo digo: "Ah, esto está muy sospechoso", Justo ¿no? que te quería Y, pues, preguntar de bueno, no eso. me toca a mí. Justo, Ajá, justo quería no me preguntarte de toca a eso. mí quitar. ¿Te Ujú. toca quitar? No me toca a mí quitar el velo de los ojos de mis pacientes, ¿no? Pero sí, creo que la terapia, cada vez más creo que la terapia tiene que ser una terapia feminista, como desde una perspectiva de, sobre todo las mujeres, los hombres también, pero sobre todo las mujeres estamos atravesadas por muchos tipos de violencia, muchos. Y nombrarlos en terapia e identificarlos, acompañar a mis pacientes a identificarlos, ha hecho que mi trabajo vaya mucho más para allá, ¿no? Tomé hace poco un taller, sobre justo terapia feminista, y también me abrió mucho los ojos en el sentido de lo que ella decía, esta chica decía es: "Tenemos que empezar a considerar incluso el diagnóstico psicológico bajo una mirada feminista, porque si a una mujer, si a mí me hubieran visto en ese momento en que estaba yo inmersa en esa relación, temblando de miedo, diciendo, no, no voy a ser capaz de prender un calentador, Vane. O sea, mi exmarido me decía, no te preocupes, yo lo hago porque es muy complicado. Y yo pensaba, ay, qué bueno que está él, porque eso tan complicado se encarga él, ¿no? Y entonces, claro, lo que fue sucediendo es yo me fui convenciendo de que yo no podía prender un calentador, yo no podía hacer cosas por mis hijos, yo no podía, mucho menos mantener una casa, yo no podía mantener una agenda, yo no podía decir a la persona que nos ayudaba en casa que tenía que cocinar, porque él venía a decir, no, 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 cocina otra cosa, porque Hilda no sabe, ¿no? Entonces, em, o sea, si yo hubiera de hecho, me pasó muchas veces, sí, yo llegando a terapia dudando de mí y mi terapeuta o mis terapeutas trabajaban alrededor de, pues, convencerme de que yo era buena, ¿no? Pero sin mirar
¿Cómo somos atravesadas por estas violencias? Pues lo que podría ser es un diagnóstico de, pues esta mujer tiene problemas de autoestima, tiene problemas de regulación de sus emociones, de regulación del sistema nervioso. Y pues sí, se ataca ahí, pero si cada vez que yo volvía a casa temblaba de miedo, cada vez que yo volvía a casa me decían, yo nunca te dije eso. Y yo decía, pero si yo lo escuché y yo dudaba de mí misma, y la perspectiva fuera desde ahí, o sea, como mirando como mi locura, ¿no? Era producto de esta violencia. La postura de un terapeuta es radicalmente diferente. Y, y creo que ahora mi trabajo es ese. Ujú, Justo ayúdanos con eso, porque la violencia no la nombramos, suele haber muchos mitos alrededor, solemos culpar a las víctimas, ujú, tristemente. sí. No somos muy conscientes de ese ciclo y de esas telarañas, ¿sabes? Que Ujú, son ese sistema de violencia tan difícil, tan complicado incluso de darte cuenta. Y qué bueno que digas, aún si somos psicólogos o terapeutas, porque justo así funciona, así de fuerte y compleja es. ¿Qué, qué te parece clave que un terapeuta necesita saber para estar frente a una mujer, especialmente mujer? Sabemos que los hombres también ujú, podrían pasarlo, pero que sufre violencia o está sufriéndolo. Ahorita decías, bueno, claro, una terapia feminista, pero luego, antes de estudiar, ves, así ahorita por el podcast y porque nos están escuchando, quizás muchos terapeutas y quizás muchas mujeres que lo han ujú. sufrido. Es como que hay que entender, ¿sabes? Yo ahorita voy a ir a atender una paciente así. ¿Qué tengo que entender como terapeuta así importantísimo? Yo diría, ¿vale? Que es siempre preguntarme qué violencia hay detrás de esto. Wow, esa pregunta, ¿qué violencia hay detrás de esto? Sí. Y no me refiero solamente a las mujeres maltratadas psicológicamente y eso. Me refiero también a una mujer que está, voy a poner ejemplos así al aire. Una mujer que está en una lucha interna de quiero desarrollarme profesionalmente, me acaban de ofrecer un puesto importante en una compañía transnacional y quiero estar con mis hijos. Esa no es una pregunta que se hace un hombre. Un hombre dice, claro, pues me lo merezco, me lo gané, he trabajado por eso, claro. Una mujer se tiene que preguntar, ¿y mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Es tú misma, Vané, me ayudaste a cuidar a mi hijo mientras yo me iba a trabajar. Mi exmarido jamás se preguntó quién me iba a cuidar a mi hijo, quién le iba a cuidar a su hijo mientras él se iba a trabajar. Eso es violencia. Es una violencia sistémica, es una violencia del sistema, es una violencia de la sociedad que asume que los hombres pueden crecer en una empresa y que lo único que tienen que hacer es firmar sí acepto. Una mujer antes de firmar sí acepto tiene que hacer un montón de renuncias, tiene que hacer un montón de ajustes. Yo recuerdo cuando tú me dijiste, Hilda, ya no puedo seguirte ayudando con Alejandro porque tengo un montón de proyectos, ya estoy terminando mis entrenamientos y a mí se me vino el mundo encima. Y yo tuve que ver qué hacía. Mi exmarido jamás, él siguió trabajando, o sea, su vida no cambió, absolutamente nada. Eso es violencia. Y también, Como Hilda, la pienso en la vicaria. Ahorita tú también me habías mencionado la violencia vicaria, que me gustaría que sí, los que nos oyen entiendan qué es eso, si ujú, nos puedes decir qué es. Y también sí, creo que está ahí este dilema también, supongo, de como protejo a mis hijos, los cuido, pero al mismo tiempo no puedo como romper la relación que ellos tienen también con su padre. Y entonces ujú, viene esto ujú, que también es un dilema que tienes que preguntarte en sí, esta violencia. Entonces, si sí, también nos puedes dar ahí el ejemplo, sería sí. muy bueno. ¿Y qué es esto de violencia vicaria? La violencia vicaria es cuando el papá o mamá, también lo puede ejercer una mamá, pero por la violencia sistémica y por este sistema que tenemos muy machista, comúnmente lo hace el papá, es que el papá o la mamá ejercen violencia sobre los hijos para dañar a la expareja. Te voy a poner un ejemplo que acaba de suceder. Por cuestiones de abogados, no sé qué, el pleito de mi divorcio sigue, o sea, ya estoy divorciada, pero hay un montón de pleito alrededor de
pues justo, de la violencia económica. El papá de mis hijos no les da el dinero que necesitan para vivir, entonces soy yo quien se está haciendo cargo de esa responsabilidad que no me toca, le toca a él. Y pues por cuestión de abogados, eso se vuelve mucho más complejo y demás. El caso es que por una situación que hubo, mis abogadas metieron un documento al juzgado en donde pedíamos que el señor no dejara de cumplir con su derecho a las convivencias, porque había de pronto como tomaba estas decisiones que también me parecen violentas, de solo avisar y decir, el viernes no voy a poder ir, paso por ellos el sábado, sin preguntarse si yo podía, si yo tenía planes, si yo tenía que mover mis planes. Normalmente yo pongo trabajo de fin de semana en los fines de semana que mis hijos no están para poder estar los fines de semana que sí están conmigo, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la petición fue, si él no cumple, pues pongamos en tela de juicio si él puede seguir con el régimen de convivencias. Fue una estrategia legal, ¿no? Pero él lo que hizo fue mostrarle ese documento a mis hijos y decirles, miren, su mamá lo que quiere es prohibir que yo lo siga viendo. No. Entonces, ahí hay una violencia vicaria, ¿no? Lo que está haciendo es hablar mal de mí, es una venganza contra mí, pero es dañarlos a ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa vez, claro, yo no supe lo que había pasado esa vez, me enteré después, pero esa vez uno de mis hijos regresó especialmente distante y muchas veces le pregunté, ¿estás bien conmigo? ¿Está todo bien? Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Y con el tiempo pasó lo que siempre pasa, ¿no? Me toca a mí fortalecerlos, como aguantar como el golpe psicológico de verlo y pues nos llevamos unos días ahí como acomodándonos hasta que ya, ¿no? Como vuelve el flujo normal de nuestra relación y de nuestra vida diaria. Pero más adelante mi hijo lo invita a un compañerito de la escuela a irse con él después de la escuela y el papá de mis hijos le dijo, te sales de la escuela y afuera yo te entrego con la mamá de tu compañera. Pero resulta que ese compañero se va en el transporte escolar, entonces el plan era que mi hijo se fuera en el transporte con él. Entonces mi hijo habla con su papá y le dice, oye, me voy a ir en el transporte. Y su papá le dijo, y aquí está la violencia, ¿no? Su papá le dijo, acuérdate que tu mamá en cualquier momento puede prohibir, o sea, puede lograr que tú y yo no nos volvamos a ver. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Crees que vale la pena irte con tu amigo y no volverme a ver nunca más? ¿O no poner en riesgo la posibilidad de que nos veamos y no ir con tu amigo? Y mi hijo lloró y lloraba al teléfono y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Como que, y lo veía llorar y yo le decía, ya, ya, corta, y él seguía llorando, y entonces de pronto me acerqué y alcancé a escuchar, ¿eso quieres, mi amor? ¿Eso quieres, que no nos volvamos a ver? Porque tu mamá va a lograr que no nos volvamos a ver. Esa es la violencia vicaria. Mi hijo pasó una noche espantosa. En cuanto colgó me dijo, mamá, te odio. Te odio porque por tu culpa está pasando esto, te odio porque sigues peleando en el juzgado, te odio porque por tu culpa no puedo ir con mis amigos. Eso es violencia vicaria. Porque, ¿sabe? Él colgó su llamada, el papá de mis hijos colgó su llamada, ¿no? Y se fue a dormir bien tranquilo, con la certeza de que al otro día iba a ver a sus hijos. A mí me tocó una bomba que explotó en mis manos, ¿no? Te odio, mamá, por tu culpa pasa esto. Ya deja en paz a mi papá, deja que yo vea a mi papá, ¿no? Es la violencia vicaria, ¿no? Mi hijo la pasó fatal. No, no, no. Tuvimos que hacer una larga y difícil estrategia. Finalmente mi hijo, bien valiente, se enfrentó a él y le dijo, papá, este fin de semana me voy a quedar con mi mamá para poderme ir con mi amigo, ¿no? Y pues el papá se adaptó y se quedó, o sea, lo fue a recoger a la hora que había que ir a recogerlo después de la fiesta de la reunión con el amiguito y todo bien. Entonces, fíjate, tanto relajo y finalmente mi hijo sí fue, su papá pues, se alineó al plan y eso es la violencia vicaria, ¿no? El daño a los hijos, o sea, el daño a la expareja a través de los hijos. Mm. ¿Cuánto tiempo llevas en todo este proceso, Hilda, de divorcio? 7 años, o sea, me divorcié pronto, ¿no? Pero todo lo que sigue de pleito es sobre todo la cuestión económica, ¿no? Que él nos
esposa ha decidido no hacerse cargo de la responsabilidad que le toca. Y Y ahí viene la violencia judicial también, ¿cierto? También la judicial. sí, también la judicial. Esa es como otra cosa que nos toca atravesar a las mujeres. Desconozco cómo sea en otros países, Vané, pero sigo algunas cuentas de abogadas feministas en otros países. Sigo la cuenta de una abogada chilena y pues eso me hace pensar que en otros países, al menos de Latinoamérica, la situación es similar. La violencia judicial consiste en que el progenitor, ¿no? La expareja, em, prolonga los juicios eh, o llena como mucho papeleo, ¿no? En el juicio, de modo que esto desgasta a la mujer y comúnmente acaba en ya, que esto quede así, no des dinero, dejémoslo así, ¿no? Y sí creo que en esa violencia judicial se incluye también un sistema que en teoría, en lo que está escrito, defiende los derechos de las mujeres, pero ya en la práctica no es así, ¿no? En México, gracias a la labor de una activista, que justo es una mamá autónoma, el papá de su hija decidió no hacerse cargo de ella y ella ha promovido muchas leyes, etcétera. Gracias a ella y bueno, que los legisladores, etcétera, han peleado por ello. Creo que ha ayudado también que tenemos una presidenta mujer. Está ahora el registro de deudores alimentarios. Es un registro en el que se inscriben a los deudores y pierden muchos derechos. Por ejemplo, pierden derechos a tramitar pasaporte, a casarse, a comprar propiedades, a pedir créditos, a ocupar puestos públicos. Entonces, inscribir a alguien en ese registro, al menos en este país, pues es bueno, es como una especie de como un castigo social, ¿no? Em, y bueno, yo con mis abogadas hemos hecho una intensa labor para poderlo incluir y muchas veces la respuesta del juzgado fue, pero si el señor tiene buena voluntad para pagar, lo que pasa es que no puede. Entonces no procede el registro. Entonces hemos tenido que apelar, ampararnos, etcétera. En marzo del año pasado lo logramos, ya está inscrito en el registro de deudores alimentarios con la mitad de la deuda. Em, Ahora tenemos que pedir que incluyan el resto de la deuda porque larguísimos procesos, papeleo, así. Y eso también me parece violento, ¿vale? O sea, está clarísimo que el señor no paga, está clarísimo que no va a pagar, está clarísimo que tiene una deuda y que con su buena intención entonces ya no lo incluimos en el registro de deudores, ¿no? Pero bueno, lo logramos, mis abogadas hicieron un enorme y grandísimo trabajo y bueno, ya está en el registro de deudores, entonces ya no va a poder renovar su pasaporte, no se va a poder casar, no puede comprar propiedades, no puede pedir créditos, me parece que al menos, ¿no? Y ahora estamos peleando porque el resto de su deuda también entre, ¿no? En el registro de deudores. Bueno, entonces me decías que, bueno, qué fuerte oírlo. Lamento que pase esto. Eh, Decías Mm, una pregunta clave, ¿qué violencias hay detrás de esto? ¿Y ujú. cuál creerías que es como un error común en terapia y en acompañar mujeres víctimas de violencia que podríamos cometer los terapeutas? Un error común, algo que puede pasar fácilmente, justo por el La, sistema. la revictimización, ¿vale? Ajá. ¿Cómo la Como describirías tú? yo creo que es cuando nos preguntamos, ¿y dónde estabas tú para permitirlo? ¿Por qué no te diste cuenta antes? ¿Por qué no saliste antes de ahí? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no protegiste a tus hijos? Sí, como asumir que salir de ahí sería fácil y que la persona eligió no hacerlo, ¿no? O que la persona tiene culpa por eso, ¿no? Pues este discurso, por ejemplo, de, pues, ¿tú escogiste ese papá para tus hijos? No, Me no. ¿Te lo han parece un dicho? discurso ¿Te lo han súper dicho? sí, claro. ¿Te lo han Claro, dicho? claro, claro. Es más, es que es esto, es como
tenemos que transformar nuestra forma de mirar las cosas. Una vez, platicando con una amiga, es una amiga reciente, tengo en Tequisquiapan viviendo 5 años, entonces apenas voy construyendo relaciones, como de amistad. Pero recuerdo que estaba platicando con una amiga eso, y fíjate, su respuesta fue: "¿Y entonces? ¿Por qué no te fuiste antes? ¿Qué hacías ahí?". Y eso me indigna, me indigna, y sé que viene de un buen lugar, o sea, de una buena intención, ¿no? Como pero me molestó mucho su comentario porque fue así como: "¿Y si te diste cuenta, por qué seguiste ahí?". Y pues es que ese es el asunto, que cada vez que me di cuenta, venía este recurso, que es parte de este patrón, que siguen muchos hombres violentos con una cuestión como muy específica de sociopatía, de narcisismo, etcétera, que es justo eso, es hacerte tocar el infierno y luego venirte a decir cuánto te aman, cuánto aman la vida junto a ti. Y entonces eso incluso sucede a nivel sistema nervioso central. Es en tu sistema nervioso, el infierno y el cielo se juntan y tú no tienes idea. Y entonces lo que vas aprendiendo es que si viene el infierno, también va a venir el cielo y que hay que esperar, ¿no? Que si pasa este infierno, va a venir la palabra amorosa, la certeza de yo contigo hasta que nos hagamos viejitos y nos muramos juntos, ¿no? Y entonces esto que sucede a nivel sistema nervioso, pues se queda ahí instalado, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de estas violencias, Vane, hasta que ya estaba fuera, hasta que la violencia fue descarada. Y entonces dije, ¿por qué me trata así? Y luego pensé en retrospectiva y dije, pues así me vino tratando años, años, ¿no? Entonces, pensar que me pude haber ido antes, que lo pude haber descubierto antes, que por qué no hice algo distinto. Em, Incluso este discurso empoderador, entre comillas, de tú puedes sola, pues ni lo necesitas. Y sí, sí puedo sola. Empezamos esta conversación, Vané, diciéndote sí, sí puedo sola, pero yo no quiero poder sola, porque poder sola quiere decir que yo me estoy haciendo cargo de la responsabilidad de alguien más, una responsabilidad que no me toca. Y que lo estoy haciendo porque mis hijos lo necesitan, porque no me puedo rajar, porque no les puedo decir, ay, el mismo argumento que dice él, es que me esfuerzo mucho, pero pues no tengo dinero ni para mí, entonces no les puedo dar dinero a ellos. ¿Y entonces qué comen? ¿Qué visten? ¿Con qué van a la escuela? ¿No? Es eso, o sea, como no dejar de mirar que las mujeres estamos atravesadas por muchas violencias y que hay discursos que nos revictimizan. ¿No? ¿Cómo no te diste cuenta antes? Si tú eres bien chingona, tú puedes. No lo necesitas. No, no lo necesito, pero tampoco necesito hacerme cargo de una responsabilidad que no es mía. Sí, sí, claro, no necesitas vivir así, con esta presión, aunque puedas hacerlo. No necesitas vivir así, o Exacto. sea, y ni lo mereces. No O sea, ni es necesito, tu no lo lugar. merezco. Y además, cada noche que yo no duermo pensando de dónde voy a jalar este dinerito, este dinerito, este dinerito para la reinscripción, para el Ale trae ahora brackets, entonces es un tratamiento de mes a mes, hay que ir con la ortodoncista y mes a mes hay que pagar la ortodoncista. Y entonces, no, las noches que paso sin dormir pensando por dónde voy a jalar tantito para que me alcance para la ortodoncista, para la reinscripción, para al otro día yo amanezco, Vané, sin haber dormido y tremendamente estresada. ¿Qué tipo de mamá puedo ser? Cuando lo primero que me dicen es, mamá, ¿puedo pedir hoy algo del kiosco? El kiosco es como la tiendita de la escuela, ¿no? Y entonces, claro, mi reacción de mi cuerpo es, no, no abuses, ¿no? Pero me tengo que acordar y decir, son niños, este asunto no les toca. Y entonces, sí, mi amor, solo no te pases de tanto, ¿no? Claro, claro. Pero eso atraviesa mi crianza. O sea, mis hijos tienen una mamá que está estresada todo el tiempo, preocupada de si el dinero alcanza o no alcanza. No, no, no. Y claro, y el papá está bien y tranquilo, y no lo ven El estresado papá por eso, está entonces queda disfrutando de bien. una relación de Claro. pareja. Yo es lo que le digo y creo que esto también como terapeutas no lo podemos preguntar, Dani. Para que hoy yo estuviera contigo,
que incluso me dijiste, ¿puedes estar 5 minutos antes? Yo dije, sí, claro. No lo logré, porque para estar contigo me tuve que levantar un poco más temprano, que esto lo habría hecho cualquiera. Pero tuve que asegurarme que mis hijos terminaran la tarea, porque anoche Ale se desveló trabajando, se quedó dormido, entonces se levantó temprano a terminar la tarea. Y mientras estoy hablando contigo, estoy viendo que dejó su tarea. La tarea por la que se desveló está aquí junto a mí, Vane. Entonces estoy, ya sabes, contigo, pero de pronto volteé a ver esa hojita de matemáticas que le quitó el sueño anoche, que hoy lo hizo levantarse temprano. Y entonces estoy contigo y a la vez pensando, ¿qué voy a hacer? Se la llevo, pero también, fíjate, mientras hablo contigo, ya pensé, matemáticas era su primera materia, así que cuando yo termine con Vane va a ser demasiado tarde, ya no le voy a poder llevar la tarea, ¿no? Y a la vez, entonces tuve que asegurarme que terminar, no es que yo lo hice terminar la tarea, pero sí, Ale, apúrale porque te va a empezar a hacer tarde. Tuve que dejar el desayuno listo, tuve que dejar el lunch listo, me tuve que maquillar de volada y todavía antes de que empezáramos, mi hijo no se había ido, estaba terminando de desayunar. Llegó tarde a la escuela porque se le hizo tarde. Mientras yo atravieso todo eso para poder estar contigo o para poderme ir a hacer mi ejercicio o para poderme sentar a trabajar con un paciente, el papá de mis hijos y muchos hombres de este país y de Latinoamérica están levantándose para poner un cafecito, rasurándose, leer noticias, rasurándose, preguntándose, ¿preparo desayuno o desayuno en la calle? No, pues tengo el refri vacío, me puedo ir a desayunar en la calle, ¿no? Preparándose para una reunión con un cliente, ¿no? Ultimando detalles, conversando con su pareja, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues mi día está así, ¿cómo ves? Coincidimos a media tarde, sí, sí, claro. Para que yo pueda coincidir con alguien, primero tengo que asegurarme que ¿a qué hora, no? Porque depende a qué hora salen mis hijos de la escuela. Si mis hijos tienen o no que comer, ya están grandes, son independientes, Vane. Ya se pueden poner la air fryer, ¿no? Pero para que se pongan la air fryer, tiene que haber algo en el refri. O sea, es como, eso es violencia, Vane. Esto es violencia. Que para que yo pueda estar aquí contigo, me tuve que levantar mucho más temprano, no nada más para peinarme, sino para dejar loncheras, desayuno. Además, hoy es un fin de semana en que se van con su papá, entonces yo ya no los veo. Entonces también fue así de, te abrazo, aunque no te hayas ido, pero yo tengo que conectarme en una entrevista, así que, pero me tengo que conectar, pero tú ya te vas, así que ven, abrázame y recordarles, te amo mucho, nos vemos el domingo, te espero con muchas ganas, ya te quiero ver, ya te empecé a extrañar, ¿no? Es mientras él está rasurándose, ¿no? Desayunando un cafecito, redes sociales, ¿no? A eso me refiero cuando te digo es que como terapeutas tenemos que mirar qué violencias nos atraviesan a las mujeres, ¿no? Ok, sí, es impresionante. Porque creo que es fácil como terapeuta decirle a una mamá, pues organízate mejor, ¿no? Ponles horarios. Sí, podría, ¿no? Podría poner horarios. Pero si en medio de ese horario entra una llamada del papá, porque quiere platicar. Y entonces yo estoy en el dilema de, oye, tienes tarea, cuelga, ¿no? Pero pues no, es el papá. Ni modo de prohibir que hablen con él, ¿no? Pero también digo, el papá nada más vino a meterse el horario, ¿no? Sin tener una leve idea de lo que está sucediendo. Y entonces, claro, decir, ponles horario, es muy fácil. Pero si yo miro a mi paciente desde esta perspectiva de qué violencias atraviesan a mi paciente, quizás la pregunta estuviera en, ¿qué necesitas? ¿De quién puedes echar mano o de qué puedes echar a mano para organizarte mejor? ¿No? No es como, organízate, pon horarios. Pues sí, todas las mañanas amanezco con la idea en mi cabeza. Hoy sí, juro que hoy sí, nos vamos a organizar. Y esa misma noche me voy a dormir pensando, ¿de dónde voy a sacar dinero para esto? Y además, no me logré organizar. Volvió a ser una tarde caótica. Sí, no, no. Fuertísimo, fuertísimo. Sí, violencias económicas, violencias psicológicas, violencias judiciales, violencias, bueno, todas que engloban en de género, ¿no? Sí, como estamos atravesadas, las mujeres estamos atravesadas por un montón de violencias, un montón. Desafortunadamente el tiempo corre.
Dime si esta pregunta te parece. Que tengo como unas dos preguntas para ir cerrando, además de, Ujú, pues, qué más quisieras agregar, pero una es, ¿qué le dirías a las mujeres que nos escuchan que están sufriendo eso y quizás no se han dado ujú. cuenta o están en ese infierno y cielo que todavía no logran acomodar porque esa es la dinámica? Y la otra es que esa no sé si quisieras decirla, es como, ¿qué le dirías a los violentos también, sabes? Porque a veces se nos calla, pues la violencia calla la voz de lo que le queremos decir a las personas que ejercen la violencia. Ujú, Porque ujú. sí, hay mucho Sí, para decir a las víctimas y que tenemos que cuidar eso, pero a los violentos, ¿cierto? O sea, vuelve y juega, okey. se queda Sí. tomándose el cafecito, Ujú. rasurándose y leyendo un libro y pues ya. Entonces esa es la Sí, otra, que no sé si está bien para ti. okey. Me gusta, Vane, porque creo que también invita de hecho, quisiera empezar por esa pregunta. Em, creo que yo daría un pasito atrás primero, y es invitar a los hombres a preguntarse si lo que hacen es violento, porque también hay quien apoya a los hombres que no pagan pensión alimenticia haciéndose tontos, ¿no? Como diciendo: "Ay, bueno, pero, pues, ella sí está pudiendo mantener a sus hijos", o "Yo sé que es un deudor alimentario y de todas formas lo invito a mi casa, y de todas formas le presento a mis amigos". Eso es violencia, y eso es co-construir la violencia, y es construir también un mundo en donde sus hijas van a sufrir eso mismo, ¿no? Entonces, yo primero me invitaría a los hombres a preguntarse, ¿esto que estoy haciendo es violento? Porque creo que muchos hombres son violentos sin tomar conciencia de ello, porque repiten patrones culturales, ¿no? Estamos inmersos en un mundo de violencia de género. Entonces, yo iría primero por ahí, ¿no? Como a todos ellos que dicen, yo no soy violento porque yo nunca le he pegado a una mujer. Pregúntate, ¿no? Si cada vez que tienes una pareja y te involucras sexoafectivamente con alguien más, eso está haciendo una violencia. O si incluso estás ejerciendo violencia indirecta cuando te vuelves cómplice o haces de la vista gorda, ¿no? Cuando está sucediendo una violencia frente a ti, ¿no? Y a los hombres violentos, híjole, esto es difícil porque creo que también, Vané, hay que responsabilizar de esta violencia a la cultura. Los hombres violentos no son violentos porque sí. Sí, no nacen así, no nacen violentos. No nacieron violentos. Se hicieron violentos porque sufrieron violencia en su familia, ¿no? La historia familiar de mi ex esposo es tremendamente dolorosa, ¿no? Fuerte. De un descuido emocional tremendo, de un descuido económico tremendo. Es cuando miro eso, digo, claro, o sea, como no podía ser distinto, ¿no? El resultado. Entonces, creo que como sociedad tenemos que preguntarnos cómo estamos co-construyendo, ¿no? Y perpetuando estos patrones violentos. Y a las personas violentas, yo lo que diría es, sí, tuviste una historia así, aprendiste eso. Es momento de cuestionarte si eso es lo que quieres seguir perpetuando. Cuestiónalo, trabájalo, lánzate a terapia. Pregúntate si eso te lo hicieran a ti, ¿te gustaría? Si los roles se invirtieran, ¿te parecería justo? ¿No? Si fueras tú el que para estar en una entrevista tienes que levantarte mucho más temprano, preparar lunch, preparar desayuno, asegurarte de que emocionalmente tus hijos están bien, que se van bien alimentados, que se llevaron la tarea por la que se desvelaron, ¿no? Pues, si la cosa se invierte, ¿te gustaría? ¿No? Y creo que desde ahí podemos empezar a construir algo distinto, ¿no? Sí, tenemos que mirar con compasión la historia de los violentadores, ¿no? Detrás hay mucha historia, mucho descuido, muchas cosas bien dolorosas. La gente no nace violenta, se hace en reacción a sus experiencias infantiles, a la sociedad, a un montón de cosas. Y a las mujeres, y que están ahí. A las mujeres, híjole, que vayamos a marchar el 8M. Este,
Yo creo que empezaría diciendo, no es tu culpa. No es tu culpa haber elegido esa pareja, porque cuando la elegiste se presentó como la perfecta, como la mejor opción que pudo haber en el mundo mundial y como yo fui la más afortunada, ¿no? A las mujeres les diría, tenemos que resistir y resistir no es hacerme cargo de la responsabilidad de alguien más. Para eso no tenemos opción, ¿no? No podemos elegir eso. Podríamos, vaya, pero normalmente las mujeres no lo elegimos. Es decir, no nos resistimos a ello. Pero resistir en términos de cuestionar abiertamente las violencias, tener presente, o sea, nombrarlas, ¿no? Es un poco lo que estás haciendo hoy, es lo que estás haciendo hoy, Liz, con aceptar mi invitación, Sí. que me quito el sombrero, impresionante, Mm. Gracias, Vane. Sí, lo valoro. nombrarlo, nombrar, mirar las violencias, nombrarlas y resistir. Y quiero ampliar este concepto, Vane, porque resistir creo que fácilmente suena así como no te dejes, ¿no? Pero creo que estaría haciendo lo mismo que dije que no tenemos que hacer, que es asumir que con no dejarte ya resolviste el problema y ya, ¿no? Sino resistir en términos de resistir es nombrar, resistir es em, denunciar, resistir es el autocuidado, resistir es desde la ternura. Sí, es resistir desde que desde el lugar que nos enseñaron que no tenemos que hacer, que es que nuestra voz sea escuchada. Eso. Resistir desde el uso de nuestra voz. Esto no me gusta, esto es violencia, em, esto duele, esto no lo quiero, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no sé cómo irme, quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no entiendo por qué me sucede esto. Mm. Es resistir desde la ternura, desde el amor y desde nuestra voz. Gracias por hacerlo aquí, Liz, gracias por hacerlo acá, por tu superwoman, tu fuerza, tu vitalidad, tu generosidad, tus lágrimas, tus emociones, tu intimidad. Lo agradezco y sé que van a escucharnos personas que se van a llevar algo súper valioso. Yo ya como terapeuta me voy con clases, como siempre me las diste, a ser diferente frente a las mujeres y también con estos hombres. En este caso, pues que no nacen así, pero Ujú. perpetúan, siguen ayudando a perpetuar un sistema muy Sí, difícil. así es. Entonces te agradezco con todo mi corazón. ¿Hay algo que quieras decir antes de cerrar, antes de que nos No, despidamos? pues estoy sorprendida de mis lágrimas. Como que recuerdo que cuando me invitaste te dije, creo que estoy lista para hablar de esto. Y lo estoy, o sea, lo estoy para usar mi voz, pero como que no sé si es el momento que estoy viviendo con mucha presión económica o también, pues, la menopausia. Pero estoy como un poco sorprendida de mis lágrimas, no porque no sea algo que me duela, sino, ya sé, que sí, lo acabo de reconocer. Es como lo útil que es ponerle palabras, ¿no? Y que haya alguien que reciba esto sin el juicio de, ay, ya, hombre, ya pasó mucho tiempo, ya, como ya supéralo o no sé, ¿no? Eh, eso. Gracias, Vane, por este espacio. Lamento y de corazón me duele tu dolor y te abrazo. De la distancia te mando un fuerte abrazo Gracias, y Vane. toda mi gratitud por regalarme este privilegio de escuchar tu vida. O sea, gracias. Espero verte pronto en México. Eso espero yo también. Hoy pronto acá en Colombia también. Sí, sí, sí. Voy a ir a visitarte. Me encantaría ver tu espacio y eso, verte de cerca. Claro que sí. Abraza a Ale y a José María. Ale, Vané, o sea, Y es a tu altísimo. Claro mamá, que sí, todo, por con mucho favor. gusto, con muchísimo gusto, Vané. Un gran abrazo, Hilda. Gracias a Gracias. ti, Vané. Muchas, muchas gracias.